Hola a todos, en este video voy a explicar algunos de los conceptos financieros más importantes de una empresa. Mi objetivo es presentarlos de una manera sencilla y con ejemplos claros para que se entienda cómo funcionan y por qué son tan importantes para evaluar la situación de una empresa. El primer concepto, el balance general. Este es uno de los estados financieros más importantes de una empresa, ya que básicamente nos muestra qué deudas u obligaciones debe pagar y cuál es el capital que realmente pertenece a sus dueños. Este balance se organiza en tres partes fundamentales. Primero, activos, que aquí van todos los bienes y derechos que le pertenecen a una empresa y que le generan beneficios en el futuro. Por ejemplo, el dinero en caja, las cuentas por cobrar, los inventarios o la maquinaria. En segundo lugar, tenemos los pasivos, que son las deudas u obligaciones que la empresa tiene con terceros. Por ejemplo, los préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores o impuestos pendientes. Y por último, tenemos el patrimonio, que es lo que queda como valor propio de la empresa, después de pagar todas sus deudas. En otras palabras, es lo que realmente le pertenece a los dueños o accionistas. La relación entre estos tres conceptos se resume en la ecuación básica, que es activo igual pasivo más patrimonio. ¿Y para qué sirve el balance general? Este no se trata pues solo de números, ya que es una herramienta clave para la gestión y la toma de decisiones en una organización. Por ejemplo, muestra la estabilidad de la empresa, porque nos ayuda a identificar si depende demasiado de las deudas o si tiene un respaldo propio suficiente. Además, sirve para tomar decisiones, ya que gracias a este estado financiero, los directivos pueden saber si la empresa está en condiciones de crecer, invertir en nuevos proyectos o si es momento de ajustar los gastos y compromisos. Y por último, genera confianza externa, porque los bancos, los inversionistas o los proveedores revisan el balance para evaluar la capacidad de pago y determinar qué tan seguro es hacer negocios con la empresa. En conclusión, podríamos decir que el balance general es una herramienta clave para la gestión financiera, ya que permite entender la situación real de una empresa y tomar decisiones más seguras, estratégicas. Por eso es fundamental que aprendamos a leerlo e interpretarlo correctamente. Continuamos con los activos. El concepto de activos. Bueno, en contabilidad, los activos son todos los recursos que una empresa posee o controla y que le van a generar beneficios en el futuro. En palabras más simples, podríamos definir que son los bienes y derechos que la empresa puede usar para producir, vender, prestar servicios o cumplir con sus obligaciones. Un activo puede ser algo que se ve y se toca, como el dinero en caja, o un local o una máquina, pero también puede ser algo que no se ve, como una marca o un software. Los activos se organizan de distintas formas y la más común es según su liquidez, es decir, que tan rápido se pueden convertir en dinero. Y por un lado tenemos los activos corrientes, que son aquellos que la empresa espera usar o transformar en efectivo en menos de un año. Un ejemplo de esto podría ser el dinero en caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y por otro lado están los activos no corrientes. Estos duran más de un año y se utilizan para mantener las operaciones de la empresa. Ejemplo de estos son los edificios, los terrenos, la maquinaria o los vehículos. Y los activos son fundamentales porque gracias a ellos se puede producir, generar ingresos y también medir si la organización tiene recursos suficientes para cumplir con sus deudas de corto plazo. Además, permite tomar decisiones importantes como invertir en nuevos equipos o vender lo que no se utiliza. Y lo más importante, los activos aumentan el valor total de la empresa, que es lo que hace más confiable y atractiva para bancos o inversionistas. Tercer concepto, los pasivos. Los pasivos
son básicamente todo lo que una empresa debe, es decir, sus deudas y obligaciones frente a otras personas, bancos, proveedores o instituciones. Estas deudas no siempre son en dinero, también pueden ser en bienes o en servicios, que si aún no se han entregado, por ejemplo, si la empresa debe pagar los salarios a sus empleados a fin de mes, eso ya es un pasivo. Si debe impuestos al gobierno, también es un pasivo, incluso cuando compra mercancía a crédito. O sea que aún no se paga al proveedor, también entran los pasivos. Y los pasivos también se dividen en dos grandes tipos. Primero, los pasivos corrientes. Estos son compromisos que la empresa tiene que pagar en menos de un año. Aquí encontramos la nómina del personal, las facturas con proveedores, los impuestos o los servicios como la luz y el agua. Y segundo, los pasivos no corrientes, que son los de largo plazo. Y estos son compromisos que la empresa pagará en un periodo mayor a un año. Por ejemplo, un préstamo bancario a 5 años para comprar una maquinaria o un contrato de arrendamiento que dure varios años. Y lo importante de todo esto es entender que el pasivo siempre retoma una obligación futura. Y si aprendemos a analizarlo, nos puede servir mucho para saber qué tan endeudada está una empresa y si realmente tiene los recursos para cumplir con lo que debe. Ahora pasemos al patrimonio. El patrimonio es, en pocas palabras, la parte de la empresa que realmente le pertenece a los dueños o accionistas. Esta se puede calcular con una fórmula muy fácil, que es patrimonio igual a activos menos pasivos. O sea, podemos definir qué es lo que queda de la empresa después de pagar todas las deudas. Por ejemplo, si una empresa tiene activos por 100 millones y debe 40 millones, el patrimonio sería 60 millones y esa parte es la que realmente le pertenece a los dueños o accionistas. El patrimonio está compuesto principalmente por tres cosas. Primero, el capital que aportan los socios, es decir, la inversión inicial o adicional que hicieron. Segundo, las utilidades retenidas, que son las ganancias acumuladas de años anteriores que la empresa decidió guardar en lugar de repartir. Y tercero, las reservas, que son fondos que se apartan para cumplir requisitos legales o para darle más estabilidad al negocio. Un patrimonio alto refleja que la empresa es sólida porque depende menos de deudas y este patrimonio puede crecer con nuevas inversiones o con utilidades, pero también puede bajar si la empresa tiene pérdidas o si los dueños deciden retirar el dinero. En resumen, el patrimonio es lo que realmente es de los dueños una vez que ya paga todas las deudas, todo lo que deben. Ahora hablemos del estado de resultados. Este es un informe financiero que nos dice si la empresa ganó dinero o perdió durante un periodo de tiempo, que puede ser un mes, un trimestre o incluso un año. Y en este informe aparecen primero los ingresos, luego los costos, después los gastos y al final llegamos al resultado. Si hay utilidad neta, que es cuando ganamos, o pérdida neta, cuando gastamos más de lo que ingresamos. El estado de resultado es clave porque nos permite medir la rentabilidad de la empresa y compararla con otros periodos o incluso con otras empresas del mismo sector. Pasemos a los ingresos. Bueno, ¿qué son los ingresos? Estos son el dinero que entra a la empresa por su actividad principal, que puede ser vender productos o prestar servicios. Algo importante es que los ingresos no siempre significa dinero en efectivo inmediato. Muchas veces se registran aunque el cliente todavía no haya pagado, porque la venta pues ya está hecha. Eso se conoce como el principio de devengo. Y existen ingresos ordinarios, que son los que vienen del negocio normal, como la venta de productos, y extraordinarios, que son poco comunes, como cuando la empresa vende una máquina usada. En pocas palabras podemos decir que los ingresos son el motor del crecimiento de cualquier negocio. Ahora vamos con los costos. Los costos son todos los recursos que se consume directamente para producir lo que la empresa vende.
Aquí entra la materia prima, la mano de obra directa o el uso de la maquinaria. Y también se divide en dos tipos: costos fijos, que no cambian aunque se produzca más o menos, y por ejemplo el arriendo de la fábrica, y costos variables, que sí dependen de cuánto se produce. Por ejemplo, digamos, en una panadería. En una panadería, si se produce más pan, pues se necesita más materia prima, que es la harina. Controlar bien los costos es fundamental, porque de ahí se calcula el costo de ventas y la utilidad bruta. Además, cuando se administran de forma eficiente, ayudan a mejorar la rentabilidad y la competitividad de la empresa. Después están los gastos. Aquí es importante no confundirnos con los costos, porque los gastos no están relacionados directamente con la producción, pero sí son necesarios para que la empresa funcione. Por ejemplo, los sueldos del personal administrativo, la publicidad, el alquiler de oficina, los servicios públicos o los intereses de préstamos. Los gastos se suelen clasificar en tres grupos: administrativos, que tienen que ver con la gestión financiera interna, y de ventas, que son los que se hacen para promocionar o distribuir los productos. Por último, financieros, como los intereses que se pagan a los bancos. Si los gastos son demasiado altos en comparación con los ingresos, la empresa puede terminar en pérdidas, incluso aunque venda bastante. Vamos con las notas a los estados financieros. Estas podemos verlas como en la letra pequeña o el manual de instrucciones que acompaña los números. Allí se explican cosas que solo con las cifras no se entienden: las políticas contables usadas, los plazos de pago, cómo se valoran los inventarios o si la empresa tiene un litigio pendiente que pueda afectarla. Estas notas son obligatorias porque aportan transparencia y ayudan a interpretar bien la información financiera. Sin ellas, pues muchas cifras podrían malinterpretarse. Y por último, vamos con el concepto de flujo de caja. Este informe muestra el dinero real que entra y sale de la empresa en un periodo de tiempo. La diferencia con el estado de resultados es que aquí hablamos solo de efectivo disponible, nada de registros contables que todavía no se han cobrado o pagado. El flujo de caja se divide en tres partes: actividades operativas, como cobrar ventas o pagar a los proveedores; actividades de inversión, como comprar o vender equipos o edificios; actividades de financiación, que incluyen préstamos recibidos, pago de dividendos o emisión de acciones. El flujo de caja es vital porque nos dice si la empresa realmente tiene liquidez, es decir, si puede cumplir con sus compromisos inmediatos. Por eso tanto los inversionistas como los bancos le prestan muchísima atención a este documento. Muchas gracias. Espero que haya sido clara la información y les haya servido para conocer un poco más acerca de estos conceptos que son esenciales en la contabilidad.